Ahora veremos un ejemplo de una función un poco más compleja. Vamos a la consola y vamos a definir una función que se llama Fibonacci, que va a devolver los números de la serie de Fibonacci menores que n. Entonces arrancamos con A y B definidos como 0 y 1, y mientras A sea menor que n, vamos a imprimir A, y A y B van a transformarse en B y B más A. Vamos a probar nuestra función Fibonacci de 10, 1, 1, 2, 3, 5, 8, Fibonacci de 100, y bueno, tenemos ya escrita nuestra función de Fibonacci, que es un poquito compleja. Podemos renombrar nuestra función, por ejemplo, f, error de indentación, f igual fib, y cuando llamamos nuestra función f de 100, tenemos de nuevo la serie de Fibonacci. Entonces podemos definir una función que como entrada nos pide un número entero y como salida nos dé una lista. Vamos a definir Fibonacci 2, que también tiene n como entrada, y vamos a crear una matriz, una lista auxiliar vacía. De nuevo definimos A y B como 0 y 1, y mientras A sea menor que n, vamos a decirle a nuestra lista auxiliar que añada el elemento A, luego que A y B cambien y se conviertan en B y B más A, y que nuestra función retorne la lista auxiliar. Entonces vamos a llamar Fibonacci 2 de 10, y esto nos retorna una lista. Entonces con eso hemos terminado la introducción a funciones, y ahora vamos a ver recursividad. Entonces, recursividad básicamente es utilizar una función que se puede llamar a sí misma para repetir una operación y reducir el problema. Para poder hacer una función recursiva bien hecha, tenemos que tener claro cuáles son los parámetros de entrada, inputs, qué es lo que debe retornar el proceso después de cada paso, outputs, y para pensar claramente, saber qué es lo que queremos hacer, tenemos que tener en cuenta algunos ejemplos de entrada y salida que ya conozcamos. Entonces, para definir el procedimiento, lo primero que hacemos es definir cuál es el caso base, la respuesta más simple que puede devolver nuestra función. Generalmente para números enteros el caso base arranca con n igual a 0, y cuando se tienen los pasos recursivos, los pasos que se van a repetir, tenemos que buscar cómo llevar nuestro problema hacia el caso base que ya sabemos resolver. Generalmente cuando tenemos números enteros, si el caso base es 0,
y nuestro número de entrada es n, tenemos que ir restando una unidad hasta bajar hasta n igual a 0. Entonces, la función que vamos a trabajar básicamente se define con una entrada. Tenemos que tener el caso base. Cuando tenemos el caso base retornamos una respuesta, y si no, tenemos nuestra función como una combinación de la entrada que tenemos y la función llamándose a sí misma, acercando la entrada hacia el caso base. Para ver un ejemplo de esto vamos a utilizar la función factorial. La función factorial está definida como n factorial igual a 1 por 2 por 3 por 4 sucesivamente hasta n por n menos 1. También está definido 0 factorial como 1. Entonces vamos a arrancar con 0 factorial como nuestro caso base. Entonces vamos a nuestro archivo prueba.py y vamos a definir factorial de n como primero el caso base. Si n es igual a 0, retorne 1 y vamos a llamar nuestra función factorial. Guardamos, vamos a Python, salimos, llamamos ahora nuestra función de prueba. Python ejecuta el script prueba.py. Oh caramba. Ahora sí, llamamos la función factorial de 0 que debe retornar 1 y luego le decimos que imprima ese valor. Ahora sí, factorial de 0 es igual a 1. Ahora vamos a buscar cómo llegar hacia el caso a recurrir. Entonces, n factorial está definido como 1 por 2 por 3 sucesivamente hasta n menos 1 por n. Entonces definimos n factorial como n menos 1 factorial por n. En este caso en particular le estamos definiendo el factorial de n como algo que tiene que ver con el factorial de n menos 1. Si repetimos el ciclo n veces, vamos a llegar hasta n igual a 0, que es el caso que ya conocemos. Entonces podemos describir n factorial como n por n menos 1 factorial. Entonces vamos a editar nuestra función factorial y vamos a decir, si no es el caso que n es igual a 0, retorne entonces n por factorial de n menos 1. Y vamos a probar con 3 factorial, por ejemplo. Voilà. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. ¿Cómo está funcionando esto? La función factorial se está llamando a sí misma para calcular 3 factorial. Entonces, le damos como entrada 3 factorial, n igual a 3. N es distinto de 0, entonces vamos a este caso. Se convierte en 3 por factorial de 2. Aquí tenemos 3 por factorial de 2. Ahora la función llama con factorial de 2. 2 es distinto de 0, entonces retorna como 2 por factorial de 1. Aquí tenemos 2 por factorial de 1. 1 es distinto de 0, entonces vamos a este caso otra vez. 1 por factorial de 0. Y cuando queremos calcular factorial de 0, n igual a 0, ya conocemos esta respuesta. El factorial de 0 es 1 y con eso nos devolvemos. 1 factorial es igual a 1 por 1. 2 factorial sería 1 por 2 y 3 factorial sería 2 por 3. 6.
Entonces, con esto tenemos una función que se puede llamar a sí misma un número definido de veces repetitivo para poder solucionar el problema. Esto es básicamente la recursividad. Y para finalizar, un paréntesis idiomático: las palabras murciélago, toballa, crocodrilo, almóndiga y otros bichos raros están aceptados según la RAE. Fin.